rasgos generales lo que es el sistema endocrino, los procesos fisiológicos, y ahora ya nos vamos a centrar en la fisiología propiamente dicho de las hormonas tiroideas, que sí lo tomamos un poco la clase pasada, pero a rasgos generales. Ahora sí ya abarcaremos como tema general estas hormonas tiroideas. Entonces, este es nuestro índice. Abarcaremos esta clase en objetivos, generalidades de la glándula tiroides, la regulación de la biosíntesis, almacenamiento y secreción de las hormonas tiroideas, y a su vez, este lo dividiremos en 6 subtemas, como se observan acá, y finalmente las conclusiones junto con la bibliografía. Primero hablaremos sobre los objetivos. A ver, he planteado 2 objetivos principales para esta sesión. El primero es identificar las estructuras histológicas de la glándula tiroides. Y el segundo es comprender la fisiología de la glándula tiroides y el metabolismo de las hormonas tiroideas. Ahora hablaremos de las generalidades de la glándula tiroides. Primero hay que saber que la glándula tiroides en realidad es muy importante, puesto que va a producir estas hormonas tiroideas, que son una de las principales reguladores en lo que es la homeostasis del cuerpo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que la glándula tiroides está formada por estos folículos tiroideos que se observan justamente en esta diapositiva. En la imagen de la derecha se observa en el cuadrado rojo lo que vendría a ser un folículo tiroideo. Entonces, ¿cómo está formado un folículo tiroideo? Primero, el folículo tiroideo es la unidad funcional de esta glándula tiroides. Entonces, ¿cómo está formado? Está formado por células foliculares o epiteliales, que son las encargadas de sintetizar las hormonas tiroideas que se dirigirán a través de la sangre a los diferentes órganos diana. Entonces, también se observan las células C que van a producir calcitonina, pero eso ya es lo que relacionado a otro mecanismo, por ejemplo, lo relacionado al hueso. Y aparte de estas células foliculares, se va a observar el coloide, que vendría a ser esta sustancia. A ver, déjenme activar el puntero. A ver, activar el puntero. Estas vendrían a ser las células foliculares. Estas de acá, células foliculares. Esta vendría a ser la célula C, la encargada de producir calcitonina, que está relacionada con el hueso. Y este vendría a ser el coloide. Entonces, dentro del coloide vamos a ver que almacena la tiroglobulina, que justamente vamos a ver qué es esta tiroglobulina. Y el coloide es una masa gelatinosa, donde también se va a almacenar el yodo, que también es importante para la producción de estas hormonas tiroideas. Entonces, no olviden que la unidad funcional de la glándula tiroidea es el folículo tiroideo. Y este folículo tiroideo está formado por células foliculares que están dispuestas alrededor del coloide. Entonces, esta vendría a ser la histología de la glándula tiroides. Continuando, hablaremos sobre la regulación de la biosíntesis, almacenamiento y secreción de hormonas tiroideas. Relacionando lo que hablamos la clase pasada, empecemos con el hipotálamo. En el hipotálamo se va a segregar la TRH, que vendría a ser la hormona liberadora de tirotropina. Entonces, a través de las vías, de esa vía, la TRH va a influenciar a la hipófisis para que secrete TSH. Entonces, primero, la TSH es la hormona estimulante de la tiroides. Entonces, la TRH, que es secretada por el hipotálamo, va a la hipófisis y la estimula para que ésta secrete TSH. Y una vez que estimule la hipófisis para que secrete TSH, esta va a dirigirse a la glándula tiroides. Una vez en la glándula tiroides, se va a unir a los receptores y esta glándula tiroides va a producir las hormonas tiroideas, que en este caso vendrían a ser la T3 y la T4, que acá se observan. Entonces, aparte de esto, pongo que la síntesis y liberación de hormonas tiroideas se encuentran bajo regulación por retroalimentación negativa a través del eje hipotálamo hipófisis tiroides. Esto que les he venido mencionando de TRH, TSH y finalmente que producen las hormonas tiroideas, se le llama este eje hipotálamo hipófisis tiroides. Y en realidad, relacionándolo con la clase pasada, vamos a observar que la mayoría de hormonas se ven mediadas por este eje hipotálamo hipófisis, y en este caso vendría a ser con la tiroides. Entonces, se van a producir principalmente las dos hormonas tiroideas que vendría a ser
T3 triiodotironina y T4 tetraiodotironina. Que acá se observa su estructura y también recuerden, en la clase pasada yo les mencioné que los receptores de estas hormonas tiroideas eran intracelulares. Entonces, por ahí, al ser intracelulares, van a modular la expresión genética. Entonces, hay que tener eso bastante en cuenta para lo que hablaremos a lo largo de la clase. Continuando con esta síntesis de hormonas tiroideas y cuál es el papel del yodo en lo que respecta a las células foliculares tiroideas, vamos a hablar sobre que, primero, el yoduro se concentra en las células epiteliales tiroideas por la acción de un transportador paralelo de sodio y yodo. Entonces, primero ¿qué va a pasar? El yoduro va a atravesar, para posicionarnos, para localizarnos, esta vendría a ser las células foliculares, las células del folículo, y esta vendría a ser el coloide. Entonces, esta vendría a ser el capilar sanguíneo, y el yodo, de repente, por la dieta que nosotros consumimos en los alimentos, va a ingresar a nuestro organismo, y a través de este transportador paralelo de sodio y yodo, va a ingresar. Entonces, el yoduro, una vez que entra, se va a organificar a yodo. Entonces, a través de la peroxidasa tiroidea. Y más tarde se usa en la yodación de la tiroglobulina sintetizada en la célula y liberada fuera del coloide. Entonces, ¿qué tenemos? Afuera del folículo tiroideo tenemos el yoduro. El yoduro entra hacia el coloide y una vez que entra hacia el coloide se convierte en yodo. Y luego este yodo participa en la yodación de la tiroglobulina. Recuerdan que yo les dije que en la parte del coloide se almacenaba la tiroglobulina, se producía, entonces también se almacena. Y este yodo va a yodificar a ciertas zonas específicas de la tiroglobulina para producir DIT y MIT. Entonces, MIT significa tirosina monoiodada y DIT significa tirosina diyodada. Entonces, hasta el momento tenemos yodo más tiroglobulina, DIT, o MIT. En este caso, dependiendo de cuántos yodos se agreguen. Por ejemplo, si es monoiodada, es que un yodo se ha agregado. Diyodada es que 2 yodos se han agregado. Entonces, estos DIT y MIT luego se van a acoplar entre sí para formar las hormonas tiroideas propiamente dichas, que son las T3 y las T4, que en este caso, T3 vendría a ser debido a la agregación de un MIT más un DIT. Ojo, T3 es igual a MIT más DIT, mientras que la T4 vendría a ser 2 DIT. Y para que se acuerden, diyodada, di equivale a 2, tetra, 4, 2 más 2 es 4. En la parte de T3, 1 más 2 es igual a 3, para que se acuerden más o menos cuáles son las que se juntan. Entonces, esto es bastante, y también recalcar la importancia de lo que vendría a ser el yodo, puesto que el yodo es parte de esta componente fundamental para producir las hormonas tiroideas, y en realidad es muy fácil de que se excrete de nuestro organismo, por eso es necesario que constantemente lo consumamos en las dietas. Y acá en la imagen de la derecha es otra forma de es otra imagen donde representa lo mismo, solo que en la parte inversa. Acá vendríamos a ver el coloide tiroideo, mientras acá el capilar sanguíneo. Vemos cómo los pasos, vemos que primero el atrapamiento de yodo a través de ese transportador paralelo al sodio, cómo se incorpora, cómo a través de la peroxidasa tiroidea, este yoduro, se convierte a yodo, cómo se conjuga, la TG representa la tiroglobulina, y cómo estos componentes de MIT y DIT forman el T3 o la T4 respectivamente, y luego a través de vesículas van a atravesar esta célula folicular hacia el capilar sanguíneo, y una vez que atraviesan ese capilar sanguíneo, se van a dirigir a los órganos diana para producir los distintos efectos. Ojo que todo este proceso de producción de hormonas tiroideas se da en la parte apical de la célula folicular. Esta vendría a ser la parte apical. Entonces, continuando con la exposición, va a haber una regulación. Yo les he hablado de una regulación de la
de lo que vendría a ser el eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, en esta regulación por retroalimentación negativa, de lo que vendría a ser el eje hipotálamo, hipófisis, tiroides, vamos a observar que, ¿qué pasa? La TRH va a inducir la secreción de TSH y la TSH va a inducir la secreción de T4 y T3. Si hay mucho T4 y T3, va a inhibir la secreción de TSH. Y eso vendría a ser una inhibición directa, porque ya no se produce más T4 y T3 porque ya hay demasiada hormona tiroidea. Y así como puede inhibir a TSH directamente, puede inhibir a la glándula tiroides a través de la inhibición de TRH. Entonces, si se inhibe la TRH, se inhibe la secreción de TSH y por ende se inhibe la producción de T4 y T3. Y finalmente acá pongo otros sustancias que inhiben a la hipófisis, como es la dopamina, la somatostatina y la glucocorticoides. La somatostatina lo hablaremos seguidamente durante este curso, porque eso se le conoce como lo que vendría a ser como un inhibidor universal. Entonces, en resumidas cuentas, en la parte izquierda les pongo el hipotálamo, secreta la TRH, la pituitaria anterior o la hipófisis, recordando la hipófisis, se divide en adenohipófisis, que es la pituitaria anterior, y la neurohipófisis, que es la pituitaria posterior, que esa no es propiamente secretora, no endocrina, es secretora, pero no endocrina, perdón. Por eso nos centramos en la pituitaria anterior, porque esa sí es propiamente endocrina. Esa secreta la TSH y luego se dirige hacia la glándula tiroides. Y esta glándula tiroides es la que produce la T4 o la T3. Y finalmente se va al tejido blanco. Y finalmente, en el cuadro de la derecha, les pongo la TSH, que en resumidas cuentas estimula todos los pasos relacionados con la síntesis de hormonas tiroideas. Estos pasos se refieren a la captación de yodo, la producción y liberación de la hormona tiroidea una vez que ya está formada, que ya está iodada, y luego favorece el crecimiento tiroideo. La glándula tiroides puede almacenar el suministro de 2 a 3 meses de hormonas tiroideas en la tiroglobulina acumulada. El coloide almacena esa tiroglobulina acumulada y almacena también las hormonas tiroideas y produce más T4 que T3. Luego vamos a observar que una vez que la T4 es liberada, se va a desyodar rápidamente a T3, porque T3 es la forma más activa de las hormonas tiroideas. Y finalmente, la hormona tiroidea está relacionada a la síntesis y la liberación que se encuentra bajo regulación por retroalimentación negativa a través del eje hipotálamo, hipófisis, tiroideo. Retroalimentación negativa, no positiva, ojo. Retroalimentación negativa inhibe que se siga produciendo continuamente esas hormonas tiroideas. Y es justamente, esto es como ciertas alteraciones con esta regulación de la producción de hormonas tiroideas. Por ejemplo, acá se observa el hipotiroidismo primario, el hipotiroidismo secundario y el hipotiroidismo terciario. Yo les he mostrado 3 niveles. El primer nivel es el nivel del hipotálamo. El segundo nivel es el hipófisis. No, perdonen, al revés. El primer nivel vendría a ser el nivel de la glándula tiroides. El segundo vendría a ser el nivel de la hipófisis y el tercer nivel vendría a ser el nivel del hipotálamo. Primario, secundario, terciario. Si quien no funciona es la glándula tiroides, hay un hipotiroidismo primario. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda. Se observa que hay TRH, hay TSH, pero hay disminución de T4 y T3. Entonces, si hay quien estimule la T4 y la T3, ¿por qué no está produciéndose? Y eso ya vendría a ser un problema de quién produce la T4 y la T3, no de quién lo estimula, porque acá se observa que los niveles de TSH sí están óptimos. Por eso se le conoce como hipotiroidismo primario. Hipotiroidismo porque no hay suficientes hormonas tiroideas, y primario porque es a nivel de la glándula tiroides. Luego está el hipotiroidismo secundario. Se observa que la TRH se produce, pero no se secreta la
adecuada TSH y hay una disminución. Y si hay una disminución en la TSH, hay una disminución en la T4 y la T3 porque uno impulsa a la otra. Entonces, nuevamente un hipotiroidismo porque no hay suficiente hormona tiroidea y secundario porque el problema está a nivel de la hipófisis. Y finalmente el terciario porque la TRH no se secreta. Y si la TRH no se secreta, la TSH no se secreta. Y si la TSH no se secreta, menos se va a secretar la T4 y la T3. Por eso se le conoce como hipotiroidismo terciario. Ahora, antes de hablar de lo que vendría a ser el transporte y suministro a lo que se respecta a los tejidos de las hormonas tiroideas, me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta de lo que va de la exposición. Si no, para continuar. Si no, díganme si todo está ok, tienen alguna duda, repito algo. A ver, me dicen que todo claro. Ya. Entonces, continúo, chicos. Ya. Entonces, ahora hablaremos ya de qué pasa cuando es liberada la circulación. Ya se produjo mi hormona tiroidea, ya está atravesada a través de las células foliculares y ya se encuentra en el capilar. Una vez que la hormona tiroidea se libera a la circulación, pueden pasar dos cosas. Se une a proteínas plasmáticas o circula libre. Ojo que la unión a proteínas plasmáticas hace que su vida media sea mayor, potencia su vida media. Entonces, estas proteínas plasmáticas pueden ser distintas. Pueden ser la transtiretina, la globulina transportadora de hormonas tiroideas, también conocidas como la TBG o la albúmina. O también puede circular a forma de hormona libre. Pero mayormente, la mayor cantidad de hormona tiroidea circula a nivel de proteínas plasmáticas, a nivel de, claro, de su unión a proteínas plasmáticas, ya sea transtiretina, TBG o albúmina. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se metaboliza? Primero, el metabolismo periférico de estas hormonas tiroideas es un proceso de desyodación secuencial. ¿Qué es la desyodación? Recordemos que yo les había mencionado que de T4 va a pasar a T3. Ese T4, ese número de T4, T3, esos subíndices hacen referencia a los yodos, porque recuerden que es la asociación de DID, de MID, y todo eso es en base a los yodos que la molécula presenta. Entonces yo les pongo que el metabolismo periférico de las hormonas tiroideas es un proceso de desyodación secuencial, catalizado por desyodasas hísticas propios del organismo, que conducen primero a una forma más activa de hormona tiroidea, que es la T3. T4, T3, T3 es la hormona más activa. Y por último, a la desactivación completa de la hormona. Entonces, ¿qué se va a tener? Esta es la T4. Entonces, está la desyodasa 1 y la desyodasa 2, la desyodasa 3. Esas tres desyodasas van a ir desyodando a lo que vendría a ser la T4. Entonces, a nivel del hígado, se puede producir la desyodación del anillo externo, que produce la T3, o la desyodación del anillo interno, que produce el T3 reverso. La R significa de reverso. Y una vez que este T3 o RT3 se produzca, va a venir otra desyodasa, que en este caso vendría a ser la desyodasa 1 o la desyodasa 3, o en este caso la desyodasa 1, la desyodasa 2, dependiendo de cuál de los T3 sea, ya sea R o el otro, para que finalmente se convierte a T2, que también se le conoce como diyodotironina. Pero es un proceso secuencial, no es que de la T4 me voy a la T2, no, es T4, T3, forma activa, es la forma en la que tiene más afinidad con los receptores, con la que se acopla mucho más a estos receptores, y finalmente se degrada a T2, lo que lleva a la desactivación completa de la hormona. Entonces, ya para ir terminando esta parte, vamos a hablar sobre los efectos biológicos de las hormonas tiroideas. ¿Qué pasa? La T4, a través de una desyonidasa, en el carbono 5, se va a convertir en T3.
T3 va a ingresar a la célula a su receptor nuclear. El receptor nuclear es un receptor que se encuentra dentro de la célula, dentro del núcleo, se va a acoplar al núcleo y ¿qué va a producir? La transcripción de ADN. Una vez que se produce la transcripción de ADN, se va a producir una traducción y una síntesis de nuevas proteínas, lo que se conoce como la biología molecular. Entonces, la transcripción, traducción y síntesis de nuevas proteínas. Entonces, esas nuevas proteínas, a través de todos esos mecanismos también de segundos mensajeros, va a producir ciertos efectos en lo que vendría a ser el organismo, en los diferentes órganos diana. Se observa en el crecimiento, en el sistema nervioso central, en lo referente al metabolismo y en lo referente a los vasos sanguíneos, al corazón. Se observa que en el crecimiento está lo que es relacionado a la formación de crecimiento o maduración ósea. Recuerden que yo les he mencionado la calcitonina, que se encuentra también en lo que refiere a la glándula tiroides, la célula C, que producen calcitonina. El sistema nervioso central, que es su maduración, y esto se observa en qué pasa si, por ejemplo, niños o personas carecen por ejemplo, yodo, no tienen los niveles adecuados de yodo en su organismo, se observan esos efectos adversos a la ausencia de yodo. También se observa en el metabolismo que gracias a esta hormona tiroidea se observa mayor absorción de glucosa, mayor glucogenólisis, mayor gluconeogénesis, hipólisis, síntesis y degradación de proteínas, lo cual va a favorecer al organismo, por lo que son muy importantes. Recuerden que todo esto de las hormonas tiroideas están relacionadas con la conservación de la homeostasis y energía en la regulación de su consumo. Y finalmente, en el efecto cardiovascular, es sobre todo para el gasto cardíaco, por lo que la ausencia de alguna de estas hormonas tiroideas, por de repente la falta de yodo, sería un problema bastante perjudicial para nosotros, para la persona que tendría esta carencia de yodo. Por eso es muy importante que se encuentre en la dieta todos los días, o con mucha frecuencia, también por la velocidad con la que lo excretamos y con la facilidad. Entonces, ya vamos a pasar a la parte de preguntas. Con esto acabaríamos ya lo que vendría a ser la fisiología. Las hormonas tiroideas es una parte bastante corta. He tratado de abarcar lo que he considerado principal, pero me gustaría saber si alguno de ustedes tiene alguna pregunta para ya pasar a las preguntas, que son 2. Y finalmente ya acabar con las conclusiones. ¿Alguno tiene una pregunta? Si no, denme un check para continuar. Esperen, me hicieron una pregunta. Por si me doy cuenta. A ver, me preguntan, ¿la T4 se transforma en los tejidos? A ver, te explico. A ver, ¿te refieres a que la T4 se transforma en T3 a los tejidos? ¿En los tejidos o que la T4 se produce en los tejidos? ¿A cuál de las dos te refieres? Sí, o sea, más que en los tejidos se transforma en lo que vendría a ser la sangre. Por ejemplo, acá se observa que el 90% de la hormona tiroidea, de las hormonas tiroideas, es T4. Y el T3, el 10%, se observa en lo que vendría a ser en la sangre. La distribución es 90% T4 y 10% T3. Entonces, una vez que está en la sangre, va a ingresar a la célula del órgano diana, como bien mencionas, y ahí van a ver las desyodasas. Y una vez que están las desyodasas, se van a transformar y van a catalizar lo que vendría a ser los efectos. Pero sí, como mencionas, se transforman los tejidos.
sea, una vez que sale a la sangre, a la circulación, eso permite su incorporación para su posterior transformación. Más que de transformación vendría a ser desyodación, por las desyodasas. Ya. Eh, ¿Se respondió tu pregunta? Ya, genial. Entonces, pasamos, a ver, entonces pasamos a lo que vendría a ser las preguntas. En base a este esquema, yo les presento la pregunta de qué tipo de alteración presenta, primaria, secundaria o terciaria. Las flechas, en este caso, las que se encuentran vertical con la punta apuntando hacia arriba, significa producción, que se secreta, y las que se encuentran hacia el lado contrario, que hay en poca cantidad o no se secreta. Entonces, les voy a dar un minuto. Les agradecería bastante, me serviría bastante si, si me contestan para saber si más o menos han captado la idea. A ver, ya tengo una respuesta. A ver, entonces vamos con la respuesta. Sí, y como justamente la persona que me escribió vendría a ser una alteración de tipo primaria. ¿Y por qué? Primero, si me indican que la pituitaria anterior, que es la que se encarga de producir TSH, funciona, está produciendo, está secretando esta hormona, es porque alguien la está estimulando. Entonces, el hipotálamo está funcionando bien. La TRH se produce. Y si la TRH se produce, la TSH se produce. Entonces, hasta ahí todo está bien. Pero observo que la hormona T4 se encuentra reducida en cantidad. Pero si el estímulo está funcionando, ¿por qué la hormona no? ¿Por qué la hormona se encuentra disminuida? Esto ya vendría a ser un problema a nivel de la glándula endocrina o glándula tiroides, en este caso. La glándula endocrina vendría a ser, en este caso, la glándula tiroides. Por lo que, recordando los niveles, primaria, glándula tiroides, secundaria, adenohipófisis, terciaria, hipotálamo. Y en este caso vendría a ser la primaria, como bien lo han mencionado. Y para reforzar esta parte, les hago justamente otra pregunta parecida, que es nuevamente qué tipo de alteración presenta. Entonces, les espero también un minutito para ver si se animan. Ya tengo una respuesta.
Genial. Tengo dos respuestas y ambas son correctas. Es una alteración de tipo secundaria porque la flecha del hipotálamo representa que sí se está produciendo esta hormona, la TRH se está produciendo. Entonces, si la TRH se está produciendo, está estimulando la producción para que se secrete la TSH, pero se observa que se encuentra disminuida la secreción, por lo que vendría a ser un problema de la pituitaria anterior. Y por lo tanto, ya como un factor secundario no habría hormona T4 a nivel óptimo, por lo que vendría a ser un tipo de alteración secundaria, como bien me lo han escrito. Ahora vamos finalmente con las conclusiones. Les he planteado dos conclusiones en base a mis dos objetivos planteados al principio de la clase. Y primero es que la unidad funcional de esta glándula es el folículo tiroideo, como bien hemos mencionado, que es una estructura esférica formada por una capa de células foliculares y en su interior se encuentra el coloide, que vendría a ser una cavidad gelatinosa llena de tiroglobulina que almacena yodo. No olviden eso. Y finalmente, las hormonas tiroideas son producidas en la glándula tiroides en respuesta a la estimulación por TSH producida por la glándula hipófisis. Y a su vez, la TSH y la TRH son reguladas por un mecanismo de retroalimentación negativa por hormonas tiroideas, que en este caso vendrían a ser la T4 o la T3, recordando que pueden inhibirlas directamente a la TSH o indirectamente a través de la inhibición con la TRH para que no se produzca la TSH y menos se produzca la T4 y la T3. Y finalmente, esta es la bibliografía que he usado para esta exposición. En realidad les recomiendo bastante este libro. Está todo explicado de una manera bastante, a mi parecer, bastante bonita. Es uno de mis libros favoritos y ahí está el link, por si se animan.